también con nosotros. A ver una miradita, chibolito. Ay, ay, ay. Iniciamos la cerveceada para los momios. Eso, eso. Abran paso, señoras y señores. Abran paso, por favor. En estos instantes ya está ingresando Ricardito, contento, feliz de la vida, al lado de Alicia. Qué linda pareja, por Dios. Así da gusto verlos juntos, unidos. En estos instantes ellos están encabezando el bonito Pasacalle. Y por supuesto, ellos van a dar una vueltita por todo el perímetro del bonito local de recepciones Los Cristales. Ahí están los recién casaditos. ¡Qué bonita que está la novia! ¡Qué simpático que está Ricardo! ¡Celoso, mi Ricardo! Entre ustedes no debe haber celos. Los celos es malo, papachito lindo. ¿Ok? Ok, continuamos. Tres hurras para los recién casaditos. Jiji, jiji, jiji. Una más por si acaso. Jiji. Continuamos. El ritmo de Paitayandi. Ingresa los recién casaditos. Guapeando, guapeando. El guapido que manda en casa. Vamos a ver quién manda en casa. Ricardo o Alicia. ¿Quién manda, Ricardo? ¿Ella o él? A ella manda. Eso. Así, así. Bueno, Ricardito. Ahí está la familia que está contigo. Ahí están todas las amistades. Toda la gente que te acompaña. Y de los que menos pensabas, Ricardo, han llegado trayendo su cervecita. Eso. Así, así. Guapeando, guapeando. ¿Y dónde están las mujeres que facturan? ¿Dónde están las mujeres que bailan con su propia plata? ¿Dónde están esas mujeres? Que levanten la mano, quiero conocerlas.
Así es cuando se camina. El ingeniero Gustavo ya está armando las torres, las rumbas de Chela. ¡Cuánta familia! Cerveza, todos unidos en un solo corazón. Este es el matrimonio tradicional. Agárrate, Chela, agarra, mamachita linda. Dice don Lorenzo Ramos. Buena, Lorenzo. ¿A qué hora empezamos a tanquearnos?
Vamos, Ricardito Quispe de Ramos. Vamos, Alicia Ramos de Quispe. Vamos, vamos, Ricardo. Toda la familia ingresando con sus cajitas de cerveza para que puedas compartir con todos tus invitados. Y desde los cristales, gigante local de recepciones, los cristales, los cristales. Ay, ay, ay. Llegando a la recta final, esta grandiosa cerveciada. Se viene la cerveciada para los invitados. ¡Epa! Todo lo que hemos aprendido de nuestro Huancayo querido y de la tierra de Huancavelica, especialmente de las hermosas mujeres de Cobriza. Por culpa de una cobrizada estoy en Huancayo. ¿Y dónde está la gente de Quichuas? La gente de Cayacaja, Río Mantaro. Goza, goza la vida. Ya te está dando sueño. Ya estás cansadita, mamachita linda. ¿Dónde está la familia de parte de la novia? Vamos a bailar ahora sí, Ricardo. Salta a bailar a tu media naranja. Báilate, Ricardito. Gracias, internacionales. Haces Perú. Señoras y señores, damas y caballeros, es así como hemos llegado a la parte final de esta gran cerveciada de Ricardo y Alicia. Y lo representa la distinguida señorita Milagritos Nolasco. Milagros, tus palabras, por favor. Muy buenas noches con todos los familiares y amigos. En esta oportunidad quiero agradecer a los padrinos, a los organizadores y al señor Humberto. Por favor, síganse estas 10 cajas de cerveza por el cariño y el respeto que tenemos ustedes. Muchas gracias. Milagritos, ¿cuál será la fanfarria que están solicitando? Guayno, Turandala, Chonguinala, Guayras, Santiago. Ok, Manuelito, Taitachanti. Antes vamos a agradecer a Milagritos Nolasco. ¿Doris o Don Humberto? Doris. Bueno, Catita, una vez más, nuestra amistad, así como lo hemos sembrado, va a seguir perdurando. Muchísimas gracias, estaremos como siempre unidas. ¡Y la fanfarria, Manuelito! En esos instantes, señoras y señores, vamos a bajar la rumba.
gracias. Todo está chévere, complacido señor padrino, complacido. Bueno, nos están llegando los novios, Ricardo y Alicia, que los amigos de la Orquesta Internacional ACE Perú ya han aceptado cambiar de posición. Solamente vamos a suplicar a Manolito de la Cruz que en el momento que crean por conveniente hagan el cambio respectivo. Vamos a bajar las rumas, porque ya llegó Yuseli del Perú. En unos instantes en el escenario vamos a llamar a don Adolfo Quispe y esposa. ¿Dónde está Adolfo Quispe y esposa? Ok, nos están suplicando que ya hagan el cambio. Manuelito, ¿aceptas o no aceptas? Ok, nos está encargando Ricardo, Lalito, no bajes todavía las cervezas hasta que ambas orquestas hagan el esfuerzo sobrehumano, pero no difícil, de cambiarse. ¿Son esposos? A ver, un besito. Un besito, pues. Oye, no quieren besarse estos patas. ¿Son o no son esposos? Mira, ve cómo se besan. Mira cómo se besan los novios. Y ustedes, llame a Adolfo. Adolfo, y te creo. Ahora sí. Ay, 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 por Dios. Ay, ay, ay. Don Adolfo, buenas tardes. Bien, buenas tardes, Ricardo, Alicia y Primo. Este pequeño voluntad, acá no, lo que yo me voluntad estoy dándole, y para que puedan emprenderse ustedes, primo y familiares todos, tengan buena fiesta acá, mi primo, hay que acompañarlos. Gracias. Gracias, don Adolfo. Alicia, Ricardito, unas palabritas de agradecimiento a tu primo hermano, por favor. Por favor, primeramente, antes de avanzar mi palabra, quisiera mi orquesta, ACES Perú. Quiero bajar la rumba con mi orquesta, ACES Perú. Por favor, ¿a qué momento, a qué hora? Por favor. Bueno, primo hermano, Adolfo Quispe Guzmán, agradecido, papá, por tu cariño, por tu presente. Que Dios te bendiga en tu trabajo, en tu salud. De igual manera, tu linda esposa, que sigues con ese corazón cultivando, y sucesivamente también habrá cariños. De igual manera, hasta más. Solo pedimos que Dios nos dé vida y salud. Entonces, gracias, Padre lindo. Gracias, Estelita, muy agradecido. Gracias, primo lindo. También vamos a Santiaguito, Huancabelicano, por favor. ¡ACES Perú! Muchas gracias, don Adolfo Quispe y esposa. En estos instantes, señoras y señores, vamos a bajar la rumba de la rica y espumante cervecita de don Adolfo Quispe y esposa. Gracias, gracias. ¡Eso! Ya llegó Yuseli del Perú. Gracias, Internacional ACE Perú. Vamos a llamar a Marcelino Quispe y esposa Carmencita Rosa Vilca. A ver la fotito del recuerdo, por favor. Y la fotito del recuerdo. Atención, la fotito del recuerdo. La fotito, a ver una fotito, por favor. Ahí está la fotito del recuerdo. Gracias. Vamos a llamar a Marcelino Quispe y esposa, la señora Carmencita Rosa Vilca. Desde California, Estados Unidos, están enviando las Torres Gemelas y lo están representando en esta oportunidad. ¿Tu nombre, mamacita?
Carmencita Rosa Villa, esposa e hijo. ¿Ok? Ok, Carmencita, en representación de Marcelino Quispe y esposa Carmencita Rosa Villa, tus palabras, por favor. Ahí está la cervecera de Marcelino Quispe y su esposa Carmen Rosa Villa. Gracias. De cerveza. Gracias, primo Marcelino Quispe Guamán. A la distancia, un abrazo. Yo sé que estás mirándome desde California. Yo sé que estás triste, hasta lejos, a veces lejos de la familia. Y no compartir la fiesta. Es bueno, yo lo entiendo. Cuando pasamos así, las personas que están lejos de la familia, lejos de la fiesta de nuestro Perú. Lo comprendo, hijo, hermano. Gracias, gracias, prima. Que Dios te bendiga cada día y que vida, madre linda. Por esta haces Perú, Pascuas, por favor, para bajar la 20 rumas. Pascuas Internacional hace Perú para bajar la Roma de don Marcelino Quispe, que se encuentra en California, Estados Unidos, y lo está representando su esposa, la señora Carmencita Rosa Villa, e hijo. Pascuas Internacional haces Perú. El ingeniero Gustavo acercarse a la Roma. En estos instantes, señoras y señores, Marcelino Quispe está en los Estados Unidos, California, y nos ha mandado dólares para parar estas dos rumas de chela. Y ahí está la señora Carmencita Rosa Villa, e hijo. Han cambiado los dólares para parar las rumas de chela. Eso. Pascuas. Gracias, gracias. Y en reciprocidad le damos su cajita de cerveza. Gracias, Carmen Rosa. Gracias. Muchas gracias, Carmencita Rosa. Gracias. Gracias. Vamos con la siguiente ruma. Vamos a llamar a Giovanita Contreras Tiza y esposo. ¿Dónde están los novios? Giovanita Contreras, por favor, acércate a tu ruma. Giovanita Contreras Tiza y esposo. Ok, la fotito del recuerdo. A ver, una fotito más. Ricardo, una fotito más. A ver, Carmencita. A ver, una fotito. Sonrían, por favor, sonrían. Ahora sí, pues. Ya está, Giovanita. Ricardo. ¡Wow! ¿Vas a poder bajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, ¿dónde están los anfitriones? Hay que tener cuidado, por favor. Hay que tener cuidado. Yo creo que ahí nomás debe quedarse y de otro lado darle su cerveza. Ricardo, ¿por qué no das de esa misma ruma las chelas? A Marcelino y a Carmencita Rosa. Bueno, hay que tener cuidado, por favor. Ahora sí, Marcelino, 2 cajitas de cerveza en reciprocidad por habernos traído las Torres Gemelas. Muchas gracias, Marcelino Quispe. Gracias, Carmencita Rosa Villa e hijo. Ahora sí, vamos a continuar bajando las rumas porque ya están llegando las artistas. Se va preparando Yuseli del Perú, nuestra gran amiga. Ya está con nosotros Giovanita Contreras Tiza y esposo. Giovanita, buenas noches. Buenas noches, señora Ricardita, señora Alicia, señor Ricardo, este pequeño presente, por la felicidad de ustedes. Estás en otra, ¿sabes? De la felicidad, de ser
Joanita, con gran cariño, con ese cariño que ustedes nosotros. Muchísimas gracias, Dios te bendiga en cada momento de mi vida y de mucho salud para toda tu familia, Margarita. Vamos a bajarle esta ruma de cerveza con buenas. Orquestas es Perú. Orquesta de moda. Ricardito, la fotito del recuerdo. Los bonditos. Alicia, una miradita, mamachita linda. Ok, eso. Así, señoras y señores. Estamos bajando la rumba de China. El Giovanita Contreras y esposo. Gracias, Internacional Hace Perú, Saulito Bautista y esposa. ¿Dónde está Saulito Bautista, Laura? Saulito Bautista y esposa. ¿Dónde está Saulito? Ahí está Saulito. Atención Alicia, atención Ricardito. Han llegado los familiares y las amistades trayendo la rumba de chelas. Saulito, tus palabras, por favor. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los presentes, ¿no? A ti, Migueles, gracias aquí a los novios, a Alicia y Ricardo, con todo el cariño, con toda la matrimonio. Que Dios los siga para adelante. Y desearles la felicidad del mundo. Muchas gracias. Un sobrino, un amigo, un hermano, conocido en el deporte de Aarón. Con el fútbol se conocen muchos amigos. Agradecido Padre Luis por tu gran cariño que nos tienes como familia. Gracias Padre de salud, gracias Madre linda. Que Dios te bendiga, que te cuide cada día. Muchísimas gracias. Un santiaguito pide el dueño de las rumas. ¡Vamos! ¡Haces Perú! Porque está de moda. Atención, la fotito del recuerdo. Gracias, Saulito Bautista y esposa. Gracias por esa rumba de chelas. A nombre de Alicia y Ricardo, gracias. En reciprocidad, sírvete tu cajita de cerveza, muchas gracias. Esta rumba no tiene nombre. ¿De quién es? Ya llegó Carlitos, muchas gracias. Ya terminó la otra chamba. Hoy sábado no estaba escaso de personal. Vamos a continuar. ¿De quién es esta rumba, Ricardito? ¿No tiene nombre? Ok, vamos a cederle entonces los micrófonos. Nombre y apellido completo, por favor. Buenas noches, con mucho aprecio para mis vecinos Ricardo y Alicia, de parte de los vecinos de la familia Pozo Ceras. Con todo cariño, vecinos, deseo muchas felicidades y éxitos. Vecinita Gaby, desde el momento que he llegado al barrio, me acogiste como una familia, simplemente por ser guantamericano. Y estas tierras
su salud, su trabajo, Madre mía, a todo lo que va, familia, Madre mía. ¿Con qué musiquita lo bajamos esto? Amor de dos soles, hacen del Perú. Gracias, Ricardo. Y la familia Pozo Ceras nos ha traído su rumba de chelas. Gracias, gracias. A nombre de Ricardo. Gracias, vecinos. ¿Qué tales vecinos? Así nomás no se consigue buenos vecinos. Ricardo, Alicia. Gracias por esa rumba. En reciprocidad, familia Pozo Ceras, sírvanse su cajita de cerveza para que puedan compartir con la familia. ¿Con quién estamos? Ignorer Barrantes ha llegado. Se me han caído 2 cajas de chela, ¿qué hacemos? No importa, ¿no? Ok, no quiere ver sus palabras. Buenas noches con todos. A nombre de la familia Barrantes, Asilo, con mucho cariño presente para ustedes, amantes esposos. Desearles muchas felicidades, desear muchos años de vida para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, vecinos, madre linda. Llegando, combinando la sangre huancabelicana con sangre juliaqueña. Gracias desde Juliaca presente, acompañándome. Gracias, vecinito lindo, por tanto cariño. Es una felicidad. Se ve que hay amor. Gracias, gracias. Y así estaremos viviendo día a día. Dios te bendiga, Padre lindo, en tu trabajo, en tu empresa. De igual manera, comadre. Musiquilla, huancabelicano, Padre lindo. A ver la fotito, por favor, chicos. Familia Barrantes, sonrían, gracias. Una chiquita fanfarria huancabelicano, por favor, internacional, hace Perú. En estos instantes, señoras y señores, desde Juliaca, ahí están los vecinos. Indover Barrantes. Gracias, Indover. Ahí están tus vecinitos. ¿Qué tales vecinos, por Dios? Así nomás no se quieren buenos vecinos. ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! Gracias, Indover. Vamos con la última rumba. Nombre y apellido. Carlos Diana. Ñaña. Carlitos Ñaña. Coronel. Ñaña. Ñaña. Bueno, con el saludo cordial de la noche para todos los presentes y agradeciendo la presencia de todos los vecinos, familiares presentes, ¿no? Bueno, vecino Ricardo, vecina Alicia, hacerle este presente como representante de la familia Llano Coronel desde el distrito de Anco, Perú. Creo que tenemos una larga trayectoria, se podría decir, como vecinos. Nos conocemos desde que somos pequeños, pues aquí estamos nosotros como representantes de la familia Llano Coronel nuevamente, ¿no? Haciendo esto con todo el cariño que nosotros le tenemos a su persona y a su esposa. Sírvanse esas 10 capitas a nombre de la familia Llano Coronel. Muchas gracias. Palabritas de agradecimiento a la familia Llana Coronel, por favor. Ellos son los vecinitos, han llegado desde Anco, Perú. Ricardito, por favor, hay que agradecer a los vecinos, los vecinos. Vecina Rosaura Franklin, yo desde muy niño les conocí en el barrio. Llegamos como todos huancabelicano a luchar a tierras ajenas. Y un día somos. Y gracias por este cariño. ¡Que viva Anco! Huancavelica toda la vida. Gracias. Vamos a bajar las 10 cajitas de cerveza.
Gracias, gracias familia. Yana Coronel, desde Anco, Perú. Nos han traído 10 cajitas de cerveza. Los vecinos que vieron crecer a Ricardito, lo vieron chibolito, ahora todo un hombre hecho y derecho. Gracias familia. Eso, eso, eso. Y ahora sí le damos su cajita de cerveza. Síguete familia, Yana Coronel. Atención, José Peralta y esposa Jenny Arana, por favor. Josecito Peralta. ¿Dónde está José Peralta? José Peralta la una. ¿Dónde está Jenny Arana? Jennycita, tus palabras, por favor, mamachita linda. En el local Aurora.
Ricardo, ahora sí bailate, papachito. Gózate, papi. Eso, eso. Ay. Eso será a partir de las 2 de la tarde. Y en el desayuno, los que vienen temprano mañana, en la apertura de regalos, habrá caldo de gallina de corral con papitas amarillas. ¿Dónde? En el local era sintético clásico La Aurora, cuadra 16 de la avenida 13 de noviembre en el distrito del Tambo. Y ahí estarán los internacionales Huracán del Mantaro. Ahí está la gente chévere. Muchas gracias. Ahorita nos tomamos nuestra chelita, papachito lindo. Ahorita nomás. Gracias, gracias. Goza, goza la vida. Gózate, gózate. Vamos, Jimenita. Jimenita está bailando. Decías que me querías, pero todo era mentira. Vamos, Lorenzo, vamos. Todo era falso, mi amor. Mi amorzote. Gracias, papachito lindo. Ay, no más, papá. Gracias de todo corazón, papachito lindo. Ay, ay, ay. Así, así. Ya debe estar alistándose nuestra Giuseppe. Por si acaso este temita no es dedicado a los novios, ¿sabes? Porque si no, mañana no hay apertura de regalos, mañana hay una bronca. Eso es un temita pedido de toda la familia. Se prepara Giuseppe del Perú. En unos instantes ya en el escenario. Vamos a continuar. Siguen las sesiones con los internacionales. Hace Perú. Continuamos, continuamos. Quiero vivir.
Eso. Vamos, familia Mendoza. Gracias, papachito lindo. Si esas canitas blancas abracen. Una más. Solita, gracias Soledad, toda la familia Aranda Jiménez, hoy con nosotros. ¿Y dónde está papá Mendoza? Si esas canitas blancas hablasen, ¿qué experiencias no nos contaría? ¿Sí o no, Chongi? Purito Loreto. Gracias. ¿Dónde está Chiquilín? Eso.